Esta charla debería tener varias partes. Va a tener dos, pero debería tener varias partes. Tal vez si yo les enuncie las partes que debería tener la charla, se pueda entender mejor el propósito. La primera debería ser Perón y el liberalismo. En esa charla se probaría que Perón era liberal, por su concepción política, por su criterio filosófico y hasta por su metodología de trabajo. La segunda charla debería ser Perón y la masonería. Algo de esta segunda hipotética charla vamos a ver hoy, pero en esta segunda charla se probaría la pertenencia de Perón a la masonería y su condición de masón. La tercera charla debería ser Perón y el judaísmo. Y algo o bastante de esta tercera charla vamos a ver hoy. Pero en esta tercera charla se probaría la condición de Perón como agente judío. La cuarta charla debería titularse Perón y el marxismo, en la cual probaríamos con abundancia de evidencias la militancia pro-marxista de Perón, pro-castrista, pro-guerrillera y su condición de miembro activo del terrorismo americano. Y la quinta charla debería ser Perón y el nacionalismo, es decir, dar los motivos o dar las razones por las cuales desde 1945 y hasta hoy hay nacionalistas que creen que pueden ser peronistas, cuando en realidad Perón desechó sistemáticamente a los nacionalistas y al nacionalismo como doctrina. Y cabría la posibilidad, en realidad sería muy conveniente, la posibilidad de dar una sexta charla sobre este mismo tema, que es Perón a la luz de la ética y a la luz de la psicología o de la psiquiatría. Pero como las demás charlas que acabo de enunciar de algún modo van a estar contenidas en esta, siquiera fugazmente, muy fugazmente, pero la última no, es que quiero empezar precisamente por este último aspecto, diciendo dos palabras. Perón no se entiende si no se parte de la base de que fue un hombre absolutamente inmoral. Técnicamente, en rigor, deberíamos decir amoral. Un hombre que no se movía con categorías morales, o como se dice en nuestros días, con códigos éticos. Y como consecuencia de esta amoralidad explícita, manifiesta, militante, hay tantos Perones y tantos peronismos como uno quiera encontrar, precisamente porque se le aplica a él lo que Don Quijote le advirtió a Sancho Panza. En esto Sancho se nota que él es villano, en que él es capaz de gritar viva quien vence. Vencía el nazismo y era nazi, vencía el comunismo y era comunista. Iba ganando el fascismo y era fascista. Se iniciaba el castrismo guevarismo y era castrista guevarista. Había que ser liberal y era liberal, había que recibir a los nacionalistas y los recibía. Esto únicamente se puede explicar en una personalidad amoral. Voy a leer un texto y voy a contar 3 episodios para explicar esto último. El texto que voy a leer está en la novela de Perón, de Tomás Eloy Martínez, Buenos Aires, Legaza Literaria, 1985, página 218. Corresponde a Perón. Y dice así: si he vuelto a ser protagonista de la historia una y otra vez, fue porque me contradije. ¿Ha oído ya la estrategia de Ziefren? Se refiere al jefe del Estado Mayor del Segundo Reich, no del Tercero, que era, por supuesto, un personaje canallesco. Hay que cambiar de planes varias veces al día y sacarlos de a uno cuando nos hacen falta. La patria socialista, yo la he inventado. La patria conservadora, yo la mantengo viva. Tengo que soplar para todos lados como el gallo de la veleta.
Esto únicamente lo puede escribir un hombre amoral. Esto únicamente lo puede escribir un hombre que hace del maquiavelismo una segunda naturaleza. Yo tengo que soplar para todos lados como el gallo de la veleta. Yo puedo ser conservador, puedo ser socialista, y puedo y debo cambiar de opinión tantas veces por día haga falta cambiar de opinión. Les decía que quería leerles un texto que es este, pero relatarles algunos hechos, específicamente 3, de los cuales uno lo he vivido yo, uno lo he leído y otro me lo contaron. El que me contaron me lo contó Yenta, que lo contaba siempre en sus clases. Allá por el año 1945-1946, cuando parecía que Perón tenía una cierta afinidad con los nacionalistas y con el nacionalismo, un grupo destacado de entonces jóvenes nacionalistas fueron invitados a dialogar con Perón a la Casa de Gobierno. Perón los recibe y con ese tono entre pícaro y socarrón y paternal que tenía y que conservó hasta el final, les da la bienvenida y les dice: ustedes son mi Estado Mayor, porque yo soy nada más que un operario, soy nada más que un soldado, soy nada más que un obrero, pero necesito una plana mayor de intelectuales. Y estas personas que se habían llegado a conocer al famosísimo coronel entonces Perón, quedaron convencidas de que realmente eran la plana mayor, el Estado Mayor, la cabeza del brazo armado de la Revolución Nacionalista que encabezaría Perón. Sucedió que en un día de lluvia y que uno de ellos se había olvidado un piloto en la antesala del despacho de Perón. Cuando vuelve a buscar la prenda olvidada, escucha del otro lado de la puerta que Perón está recibiendo a una delegación de la Dyer y les dice: por fin vinieron, qué suerte que llegaron, ya no soportaba más a esta banda de nazis, son piantabotos, no sé qué hacer con ellos. En un mismo minuto era una cosa y era la otra. Esto me llega por tradición oral. Le he escuchado este relato también a otra persona, que no quiero nombrarla en este momento, pero le he escuchado este relato también a otra persona. El segundo episodio que corrobora esto que acabamos de leer de Tomás Eloy Martínez, en realidad la frase la trae Eloy Martínez, pero es de Perón. Pero el segundo hecho que quiero comentarles no me llega por tradición oral, sino a través de la lectura de un libro muy interesante, que es la vida de Joe Buster, que fuera el cofundador de Tacuara, junto con el padre Alberto Curra. El libro se llama Joe Buster, a secas, tiene un subtítulo del nazismo al terrorismo de izquierda, algo así, y es obra de 2 periodistas de izquierda, Alejandra Dandán y Silvina Gui. En un momento determinado del libro relatan cuando Joe Buster, ya convertido en trotskista, pide una entrevista con Perón y lo va a visitar a Perón. Llega a Puerta de Hierro, el encuentro tuvo lugar el 7 de enero de 1964, y Perón, conociendo el pasado nacionalista de Joe Buster, le habla maravillas de Benito Mussolini. Hasta que alguien le advierte que Joe Buster estaba allí no por su pasado nacionalista, sino porque se había convertido en militante maoísta y trotskista. Y le dice: general, vea que este joven de 23 años que usted acaba de recibir lee mucho más a Mao Zedong que a Benito Mussolini. Pero lo cita al día siguiente y, para sorpresa de todos, empezando por la del mismo Joe Buster, Perón tenía detrás de su escritorio un inmenso cuadro de Mao Zedong, con quien por supuesto tenía amistad y correspondencia mantenida. Es decir, esto vuelve otra vez a probar la teoría del gallo de la veleta y de la amoralidad. Pero el tercer episodio ya no es el que nos contaba Yenta o el que traen 2 biógrafas de Joe Buster, sino que el tercer episodio lo viví yo. Esto sucedió en la tercera presidencia de Perón, en aquellos años, específicamente en 1974,
Perón repetía permanentemente, todos los días, que el proyecto consistía en el continentalismo, previo paso por el socialismo nacional, pero para llegar al universalismo. Es decir, que la tríada ideológica era socialismo para la Argentina, americanismo para América Latina y mundialismo masónico para el resto de la comunidad internacional. Una mañana, de las tantas de su tercer gobierno, Perón recibe a la delegación de la Unión Soviética. En aquel momento era la Unión Soviética, es decir, era un gobierno explícitamente marxista-leninista. Perón repite por enésima vez esta hipótesis del tránsito del socialismo al universalismo y les dice a los miembros de la delegación soviética: nosotros queremos un mundo como el de ustedes, queremos un mundo como el que ustedes han forjado, la Unión Soviética. Ustedes se adelantaron a su tiempo, ustedes fueron precursores, vamos hacia donde ustedes van. A las 3, 4, 5 horas del mismo día, como si nada hubiese sido dicho, como si nada hubiese pasado, como si ninguna significación hubiera tenido este episodio, va a hablar a la CGT delante de los sindicalistas y pronuncia un enérgico discurso diciendo: somos decididamente antimarxistas. Con esa frase la CGT mandó a hacer inscripciones que aparecieron en muchas paredes de Buenos Aires. Es decir, que a la mañana podía ser marxista explícito, convencido, y a la tarde podía ser decididamente antimarxista. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con este introito que correspondería a una hipotética sexta parte de una hipotética clase? ¿A dónde quiero llegar con este introito? Menos para el bien común. Perón dio para todo, Perón da para todo. Entonces, si alguien quiere encontrar un Perón guevarista, admirador del Che Guevara, lo va a encontrar, porque hay cartas en las cuales Perón manifiesta su admiración por el Che Guevara y cuando muere ha caído el mejor de los nuestros. 2 veces lo recibió en Madrid y acordaron estrategias en común, si hay tiempo lo vamos a ver, para el desenvolvimiento de la guerrilla en América. Y si uno quiere encontrar declaraciones de Perón contra el comunismo, también las va a encontrar. Es decir, estamos ante una personalidad patológicamente amoral. En realidad, el dilema no es por qué Perón fue tan amoral o por qué Perón fue tan maquiavélico. Tampoco el dilema es, cuesta mucho probar que Perón era moral. No cuesta nada, no cuesta nada. El dilema es por qué, si es tan evidente que es amoral, por qué si tantísimas pruebas hay de su inmoralidad y o amoralidad, ¿por qué personas éticamente bien constituidas se declaran peronistas, o dicen ser peronistas, o quieren reivindicar a Perón, o quieren conciliar a Perón con el nacionalismo o a Perón con el catolicismo? En rigor, para mí, y a esta edad a la cual he llegado sin proponérmelo, para mí el dilema es este. ¿Cómo es posible que ante el cúmulo de evidencias de su inmoralidad, de su amoralidad, de su maquiavelismo, de su duplicidad, de su ubicuidad, de su contradicción inherente, de su ilogicidad, cómo es posible que ante tamaña evidencia todavía haya quienes quieran intentar una defensa de este personaje? Voy a una segunda cuestión. Esta sería la primera a modo de introito. Voy a una segunda cuestión. ¿Cuál fue la relación entre Perón y el judaísmo, entre Perón y los judíos? Es una pregunta harto clave, porque de cómo haya sido su relación con el poder judío mundial, podemos deducir nosotros si efectivamente estamos hablando de un católico, de un nacionalista, o de un agente ya no encubierto, sino sin cubrir, de una estrategia judía nacional e internacional. Pues bien, a riesgo de ser un poco aburrido, sabrán disculpar, pero voy a enunciar una serie de hechos que están conectados entre sí, pero que no necesariamente guardan una relación directa. ¿Cuáles son las fuentes que hemos considerado para esta relación de hechos? Es importante que lo diga.
el archivo de la oficina de prensa de la DAIA y un libro, lamentablemente perdido hoy, que publicó la DAIA, Delegación Argentina de Asociaciones Israelitas, ya la conocen, un libro que publicó la DAIA y que se llama El pensamiento del presidente Perón sobre el pueblo judío. Si se encontrara este material, hoy que se hacen maravillas de búsquedas y de hallazgos en el ciberespacio, les recomendaría que no lo dejen escapar. Entonces, vamos a la enumeración de los hechos. Durante la primera y segunda presidencia de Perón, se creó una entidad, una organización israelita argentina, que funcionaba como agrupación peronista, OIA, Agrupación Peronista, Organización Israelita Argentina. Dirigentes sindicalistas judíos, de militancia anarquista y comunista, participaron activamente en la creación de organizaciones sindicales peronistas. Por ejemplo, Ángel Perelman tuvo a su cargo la Unión Obrera Metalúrgica, y Perelman es el autor de un libro testimonial sobre el 17 de octubre. Abraham Krislavín era el dirigente gremial de empleados de comercio y fue el subsecretario del Ministerio del Interior. David Diskin era el dirigente gremial y funcionario peronista que trabajó también codo a codo al lado de Perón. Perón trajo a la Argentina a Isaac Levinson, que había sido expulsado por agitador marxista en el gobierno del general Justo, independientemente del juicio que ahora merezca el funesto gobierno de Justo. Levinson se encontraba en México y era colaborador, este judío Levinson, del gobierno masónico marxista de Lázaro Cárdenas. Perón le confió la organización de los sindicatos de trabajadores rurales. Levinson es el autor de un libro sobre la tarea que Perón le encomendó, que se llama Cara y Seca de la Revolución Nacional. En 1946, sigo hilvanando hechos, una delegación de la CGT, encabezada por el dirigente libertario Ferrari, viajó a México a una reunión de gremialistas latinoamericanos. ¿Quién recibió a esta delegación judeo-peronista? ¿Quién hizo de anfitrión? Simón Radovinsky. Tal vez algunos de ustedes lo recuerden o lo reconozcan. Simón Radovinsky fue el judío anarquista tristemente célebre por haber matado al coronel Ramón Falcón. Justamente hoy hay grupos anarquistas que a tramos de la calle Ramón Falcón le han cambiado el nombre y le han puesto el de Simón Radovinsky. Irving Louis Horowitz, otro destacado dirigente judío, tiene un trabajo que se llama La Comunidad Judía de Buenos Aires. Y allí nos cuenta el proceso de desproletarización del judío durante la década del primero y del segundo gobierno peronistas. Horowitz analiza los distintos rubros en los cuales venían desempeñándose los judíos, comerciales, fabriles, empresariales y bancarios, y elabora la siguiente estadística. En la época del primero y del segundo gobierno peronistas, durante la primera década, el 51,5% de judíos se convirtió en comerciantes e industriales, el 43% en empleados, corredores profesionales y solamente un 3,5% de obreros. Por eso que la tesis del libro es la desproletarización de los judíos en la época peronista. Quiero leerles un párrafo importante. El régimen de Perón, paradójicamente, que fue calificado de fascista y antisemita, fue el que dio a los judíos por primera vez la igualdad política y social. Los judíos tuvieron acceso a los altos cargos públicos y por primera vez se les abrió la carrera diplomática tradicionalmente reservada a las familias oligárquicas o conservadoras. Y enumera el proceso de desproletarización
mediante una serie de ejemplos concretos de esta primera década, lo cual coincide con lo que declara Berdinsky en un artículo aparecido en página 12 el 5 de agosto de 2007, titulado Borges, Perón y la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, en el cual dice Berdinsky: durante la década peronista no hubo actos de hostilidad hacia los judíos. Perón fue el primer presidente que tuvo judíos en su gabinete, apoyó a una organización judía pro-peronista e inauguró las relaciones diplomáticas con el recientemente fundado Estado de Israel. Perón fue el único presidente argentino que designó como asesor personal en asuntos religiosos a un rabino, a Amram Blum, que era profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Este rabino defendió públicamente a Perón desde el púlpito de la sinagoga de la calle Paso 423 en el año 1955. Tuvo que exiliarse después de la Revolución Libertadora este rabino por su férrea defensa de Perón y del peronismo. El primer antecedente de la actual ley antidiscriminatoria es justamente el artículo 28 de la Constitución del 49, supuestamente el culmen de la ortodoxia peronista. La costumbre de los saludos presidenciales a la comunidad judía para las fiestas de Rosh Hashanah y de Yom Kippur fue inaugurada por Perón. En 1950 comenzó el ascenso político de un empresario judío peronista muy famoso, y después llegó a ser un personaje importante en la última época del peronismo, José Helbart. Helbart fue el fundador de la Confederación Argentina de la Producción, la Industria y el Comercio, CAPIC, y de la CGE, Confederación General Económica. Los males que al mundo trajo Helbart no fueron denunciados solamente por nosotros, católicos y nacionalistas, desde las páginas de Cabildo, que bastante dolores de cabeza nos trajo, sino que han sido recientemente denunciados en el libro de una autora izquierdista, María Giovane, en un libro que se llama El burgués maldito. Tengan en cuenta que Helbart fue uno de los poquitísimos judíos a los cuales la comunidad judía la retira la ciudadanía argentina, precisamente para no sentirse representada en él. Como dice Sancho, es tan buena la justicia que es necesario que la apliquen hasta los mismos ladrones. Tanto durante el primero como el segundo gobierno, Perón apoyó de manera expresa la causa israelí contra los árabes, tomó partido diplomático y político por la causa israelí y, por supuesto, aprobó la creación del Estado israelí. No es tema de conversación de hoy, pero ustedes saben que el Estado de Israel se funda sobre la base de una usurpación y un atropello al territorio del pueblo palestino y sus derechos. Perón reconoce públicamente el Estado de Israel, y no solamente lo reconoce, sino que hace envíos de apoyo materiales. Mediante la Fundación Eva Perón se entrega al flamante Estado de Israel una importante cantidad de alimentos y de medicinas. En 1949, Golda Meir, la famosa primera ministra israelí, es invitada a la Argentina y recibida en la Casa de Gobierno. Lo mismo sucede con el presidente de Israel, Chaim Weizmann, que llega en el año 1951 y que le regala una Biblia a Perón en testimonio de reconocimiento. Perón pronuncia un discurso de agradecimiento que es uno de los discursos que sellan la amistad entre Argentina y el Estado de Israel. Este discurso, que está recopilado en el libro que les mencionaba antes, El pensamiento del presidente Perón sobre el pueblo judío, es aquel en el que Perón dice que las banderas de nuestros pueblos tienen los mismos colores y los mismos orígenes. En 1954 se impuso el nombre de Teodoro Herzl a una calle de La Plata. Tampoco es tema de conversación de hoy, simplemente porque de todo no se puede hablar. Pero recuerdo que Teodoro Herzl es el fundador del sionismo y el autor del libro El Estado Judío, publicado en 1905, en el cual
se propone la usurpación de la Patagonia Argentina para la fundación de un Estado israelita. A este personaje, que es el inspirador de los famosos protocolos de los sabios de Sion, se le rindió homenaje. Y en la ocasión habló el embajador judío, diciendo: Perón es el piloto de envergadura histórica para dirigir al pueblo argentino hacia un destino grandioso. En abril de 1955 se prosigue con el homenaje a Weizmann, Chaim Weizmann, y se denomina con su nombre a uno de los parques de Ezeiza. En correspondencia por este gesto, en Tel Aviv se inaugura un parque que se llama Juan Domingo Perón. Sucede también por la misma época la visita de Isaac Rimon, que era el presidente de la Asociación de Periodistas de Israel. Es invitado por un periódico judío llamado Dipres. Asistió a actos peronistas organizados por la agrupación peronista Organización Israelita Argentina. Pronunció discursos exaltando la recíproca amistad y colaboración entre el Estado de Israel y la Argentina y dijo: el peronismo es una escuela filosófica que ve en el hombre el principio y el fin de todo lo que existe sobre la tierra. Aquí hay varios conocedores de Protágoras que no me desmentirán si digo que se trata, este párrafo, de una verdadera apología del antropocentrismo, del más recio puño pagano. El peronismo es una escuela filosófica que ve en el hombre el principio y el fin de todo lo que existe sobre la tierra. Lo peor de todo es que esto es cierto. Si algún cargo bastaría para formularle a Perón y al peronismo y para no ser peronista, aquí está, por boca de ellos. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es el principio y el fin. Ya no es Dios el alfa y el omega, es el hombre. De regreso a Israel, en 1953, Rimon inauguró un obelisco en Tel Aviv en homenaje a Perón y a Eva Perón. El obelisco estaba empapelado de fotos, de recuadros de ambos personajes y contenía propaganda del llamado segundo plan quinquenal. En 1950, el presidente del Parlamento israelí, Yosef Springzak, visita la Argentina. El 2 de junio va a la Cámara de Diputados y se le rinde homenaje público a Springzak en la Cámara de Diputados. Quiero leerles un párrafo importante. Habló Cámpora, que en aquel momento era el presidente de la Cámara de Diputados, y dijo así: la presencia del señor presidente del Parlamento de Israel en este ámbito llena de júbilo a este ámbito parlamentario y esta sesión, honor máximo que solo en casos de sección discierne el cuerpo que me honro en presidir, es la traducción más valedera de lo que para los representantes auténticos del pueblo argentino significa la presencia del presidente digno del Parlamento de uno de los pueblos que, a pesar de ser de los más antiguos de la humanidad, es hoy el Estado más recientemente constituido. Y sigue la obsecuencia. El 20 de agosto de 1948, Perón y Eva Perón inauguran el local central de la Organización Israelita Argentina en la calle Corrientes 2025. Y en esta ocasión, como en tantísimas otras, lo subrayo, Perón condena las actividades nacionalistas. A los únicos que realmente Perón alguna vez en su vida echó de la plaza fue a los nacionalistas que integraban la Alianza Libertadora Nacionalista, un hecho lamentablemente desconocido, pero que sucedió el día 8 de diciembre de 1945. Si hay tiempo vamos a hablar de este episodio. Dijo Perón en aquella ocasión, el 20 de agosto de 1948, con Perón llegó la hora de proclamar que todos somos iguales, refiriéndose a los judíos. En marzo de 1954, tiene lugar un acto judío de homenaje a Perón, 6.000 asistentes de la comunidad, 130 dirigentes judíos de otras tantas entidades
dieron su adhesión. Y fue expulsado Santiago Peralta, que era el director del Departamento de Migraciones, acusado de discriminador. Algo que parece sucedido esta mañana, pero que sucedió en 1954. Se concedió la erradicación automática y definitiva de los miles de judíos que habían entrado ilegalmente al país. Y se creó una asociación con una sigla reconocible, Soprotimis. Soprotimis es una sigla que significa Sociedad de Protección del Inmigrante Israelita. En el artículo 9 del modificado Registro Nacional de Migraciones se hace una referencia expresa al libre acceso que a partir de ahora tendrían los israelitas. Algunos autores judíos, muy entusiasmados con todas estas medidas, han dejado claro registro de toda esta actividad pro-judía, pro-sionista de Perón. Por ejemplo, Boleslao Lewin o Hermann Giller, que destacan el filosemitismo de Perón. Hay pues un apoyo explícito de Perón al sionismo y del sionismo a Perón. Y uno de los méritos que estos autores judíos recientemente citados, uno de los méritos que le atribuyen a Perón, es haber desarticulado el aparato nazi que supuestamente estaba encristado en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y allí la paradoja de ciertos autores que hasta el día de hoy insisten en que Perón era un protector del nazismo. Tengo aquí otro párrafo que quiero leerles. Los casos de Gilberto Oliva, el del diputado neoperonista salteño Juan Carlos Cornejo Linares y el de Walter Beberay Allende son tres casos representativos de cómo Perón perseguía a aquellos peronistas que eran nacionalistas y que se atrevían a denunciar públicamente los planes sionistas de penetración en nuestro territorio. Los peronistas que denunciaron estas campañas sionistas fueron descalificados y o expulsados. El caso muy famoso, para los que tenemos mi edad, del brigadier Gilberto Oliva, el del diputado Juan Carlos Cornejo Linares, autor de un excelente trabajo que se llama Penetración sionista en la Argentina, y el del doctor Walter Beberay Allende. Perón mantuvo su proselitismo hasta el final de su vida, durante el exilio. El 12 de junio del año 73, en vísperas de su retorno, recibió en Madrid a una misión de Israel encabezada por quien fuera el representante diplomático judío durante la primera presidencia, que era Jacobo Zur. Un año antes, Zion Cohen-Imach, el presidente de la DAIA, se había entrevistado secretamente con Perón en Puerta de Hierro para coordinar los detalles del retorno. Perón regresa al país, como se sabe, y el 8 de noviembre del 73 recibe oficialmente a los dirigentes de la DAIA: Zion Cohen-Imach, Nehemías Resnicky, Salomón Lobo, y a Jaime Ratzenberg, que era en aquel momento el presidente de la AMIA, Asociación Mutual de Asociaciones Israelitas. Hay un comunicado en común de ambas partes, y aquí es importante agregar esto: Perón, leo entre comillas, rechaza el absurdo concepto de sinarquía del que él mismo había hablado bajo el influjo de Lisandro. Desautoriza categóricamente a los que pretenden utilizar la ideología justicialista para predicar el odio racial o religioso. Esta es una de las contradicciones flagrantes en las que incurre Perón.
permitir, por un lado, que se hiciera el lema, que se construyera el lema Perón o sinarquía, que era principalmente el lema de los grupos disandristas, de la CNU, etc., y al mismo tiempo decir él con todas las letras que se trata de un absurdo concepto que rechaza y que no se puede invocar en nombre del peronismo. Muerto Perón, la DAIA le rinde un importante homenaje y allí habla Nehemías Resniski con palabras llenas de agradecimiento y de admiración para quien fuera tan fiel servidor de la causa judía. Todos estos datos permiten, sin forzar en absoluto los acontecimientos ni las interpretaciones, todos estos datos permiten llegar a una clara conclusión. La conclusión es que Perón fue un dócil sirviente de la causa sionista y que en su foja de servicios hay una abultada cantidad de testimonios, de los cuales hemos visto estos pocos, que corroboran ese permanente servicio que él hizo a la causa del Estado de Israel, a la causa del sionismo, a la causa anticatólica del judaísmo militante. Paralelamente a esta toma de posición projudía, hay que aclarar también la posición filomasónica de Perón. ¿Perteneció Perón a la masonería? Por lo pronto hay que decir que perteneció a logias masónicas. Está probada la pertenencia de Perón a la logia masónica Propaganda Due. Aquí tenemos un artículo, o dos, en el que Licio Gelli cuenta cómo inició a Perón en la masonería. Leo un fragmento. Es un artículo de septiembre del 2008. Cuando amigo Perón se inclinó hacia el gran maestre, está la foto, quien lo esperaba con el martillo de plata, el mandil en la cintura y la banda ceremonial ilustrada con el símbolo masón del compás y la escuadra. Cuando su boca estuvo cerca de la oreja de Licio Gelli, Perón separó suavemente los labios y le susurró al oído. Nadie los escuchó. El pasaje de secretos era la forma de ser aceptado. En Madrid, el jefe del peronismo atravesaba la ceremonia iniciática que le concedería el grado 33 del rito escocés y lo convertiría en integrante del Consejo Supremo de la famosa logia Propaganda Due. En otro artículo que apareció publicado en La República del 17 de julio del 2009, se lo entrevista largamente a Licio Gelli. La entrevista se la hace Damián Nabot. Los párrafos más salientes de esta entrevista que quiero leer y comentar son los siguientes. Le preguntan: ¿López Rega tenía afinidad con lo esotérico? ¿Usted le enseñó los secretos de la masonería? Para los más jóvenes, que son todos, López Rega llegó a ser el brazo derecho de Perón en la tercera época de su vida, digamos así, y ocupó cargos destacados en el último tramo de la vida política de Perón. López Rega era un personaje funesto, ciertamente, y había publicado varios libros en la editorial Kier, que es la editorial oficial de la masonería, que todavía existe y que queda en la calle Santa Fe y Talcahuano. Libros ciertamente siniestros, sobre todo uno de ellos, Astrología Esotérica, en la cual él dice que tiene la sustancia crística y que es otro Cristo. Contesta Licio Gelli: conocía poco la doctrina masónica, López Rega, es decir, la esencia filosófica de la masonería. La conocía a través de lecturas, pero el hecho esotérico había que vivirlo en las reuniones que se realizaban. López Rega no era experto en masonería, pero no era estúpido, conocía bien a la masonería, era un hombre de mucha confianza de Perón. Usted ha dicho que firmó un pacto de cooperación entre la masonería y la dictadura militar argentina
de 2 o 3 páginas. ¿En qué consistía ese pacto? Con el general Roberto Viola hicimos un pacto, eventualmente escrito y secreto, del que conservo una copia, pero la deposité en el archivo del Estado. Por entonces Viola era el jefe del ejército. En él se habían hecho concesiones especiales a los prisioneros atrapados, además de una política de apertura hacia la democracia. ¿Cómo fue la iniciación de Perón en la masonería? Cuando encontré a Perón en Madrid la primera vez, le hablé de la masonería y vi que era favorable, que estaba muy interesado. Yo se lo propuse y él aceptó. Luego me preguntó si le daríamos una ayuda para su retorno. Y entonces, bajo el nombre de Operación Gianoglio, retengan este nombre, lo trajimos de nuevo. La Operación Gianoglio es el nombre técnico que la masonería le dio al operativo retorno de Perón. Le preguntan detalles sobre la ceremonia iniciática de Perón en la masonería. Se realizó una reunión de todos los grandes maestres de América Latina, contesta Guisocelli, que además eran todos almirantes, generales, todas personalidades, y se realizó para trazar una línea única, una doctrina, una ley de colaboración para poder ver si todos los países podían unirse, hacer una especie de globalización. Es aquí cuando Perón empieza a repetir capciosamente, permanentemente, esa idea del socialismo que nos lleva al continentalismo, el continentalismo que nos lleva al universalismo. Y Perón además hacía referencia a una conferencia de Estocolmo a la que él había asistido, que era justamente una gran conferencia cumbre de la masonería. Recuerde bien, le dice Gelli al entrevistador, que la masonería está en todas partes. El edificio de la sede de la masonería, en Liberia, se encuentra junto al Palacio Presidencial, con la diferencia de que en el techo tiene signos de 2 metros de altura. Bueno, los demás detalles no vienen al caso. De modo que lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que Perón era masón, miembro de una logia masónica como la Propaganda Due. Pero no fue la única logia masónica a la que Perón perteneció. Perteneció a una sociedad llamada ANAEL, fundada por Getúlio Vargas en Brasil, y que aquí en la Argentina tenía como cabeza a José María Urien. Y algo más, en tercer lugar, que es muy importante. En la revista Noticias, año 20, número 1072, 12 de julio de 1997, en un artículo titulado El Tesoro Maldito, que está en las páginas 24 a 33, cuyo autor es un tal Gustavo González, se reproduce la foto de un cuadro. ¿Qué contiene este cuadro? ¿Y dónde está este cuadro? Contiene una carta con membrete de la Masonería Universal del Rito Escocés, fechada el 27 de abril de 1958, en la ciudad Trujillo, en la cual se le aplica a Perón, a quien se dirige mencionándolo con el grado 33, los problemas políticos de Italia. Se le explica, perdón, a Perón los problemas políticos de Italia. Y Perón es llamado grado 33. La foto del documento, es decir, de este documento que está encuadrado, enmarcado, está en la página 29 de este número de la revista, pero la carta, esta, enmarcada, está en un cajón identificado con el número 69 del conjunto de pertenencias personales de Perón depositadas en la casa de Bulón, provincia de Buenos Aires, propiedad de la familia Perón. Entonces, retomo ahora la información. Cuando se desembalaron los objetos para reinstalar la casa de Perón en Bulón, provincia de Buenos Aires, los objetos estaban colocados en las típicas cajas de una empresa de mudanzas. En la caja, numerada como número 69, aparece este cuadro, que prueba que por lo menos ya en 1958 Perón pertenecía a la masonería. Pero no terminan acá las pruebas de la pertenencia masónica de Perón, porque tenemos el caso evidente de Propaganda Due,
el caso de la logia Anael, el caso de esta logia de Ciudad Trujillo. Pero hay otros datos interesantes. Cuando en plena primera presidencia de Perón, el padre Virgilio Filippo propuso, ante la cantidad de masones que había en el gobierno peronista, que se tratara en el Congreso una ley para prohibir las actividades masónicas en la Argentina, el proyecto del padre Filippo fue desechado y el padre Filippo fue ridiculizado larga y públicamente en el Congreso de la Nación. Los pormenores de este hecho luctuoso ustedes lo pueden encontrar en un libro muy importante que escribió el padre Filippo, y lamentablemente agotado, que se llama Imperialismos y Masonería, que es un libro que publicó la organización San José, que tiene el prólogo del padre Julio Membiel y del padre Leonardo Castellani. Es un libro profusamente documentado al estilo de las restantes obras del padre Virgilio Filippo, que escribió mucho. En Las fuerzas del derecho de las bestias, un libro que escribió Perón, después de su caída, Perón hace referencia a este episodio y dice: algunos católicos me pedían que prohibiera las actividades masónicas. Yo me negué, porque para mí ser masón es como ser socio de Boca. Tenía la misma importancia o la misma relevancia que podía tener la opción por un equipo futbolístico. Pero hay otros datos que son igualmente relevantes. Cuando Perón, siendo presidente por segunda vez, y después de ejecutar actos de persecución contra la Iglesia Católica, de lo que vamos a hablar en un rato, cuando Perón, después de ejecutar estos actos de persecución anticatólica, actos expresos, empieza a recibir adhesiones de la masonería americana y de la masonería universal. Adhesiones y felicitaciones en donde lo tratan de igual a igual, como un hermano masón que está cumpliendo con su objetivo. Voy a leer algunos de estos documentos. La carta de Ramón Martínez Aldúa, del Gran Oriente de Santiago de Chile, fechada el 13 de enero de 1955. Es una carta que está dirigida a Fabiano Onsari, que era entonces el jefe supremo del Consejo Masónico Argentino. Dice así: al excelentísimo señor Perón debemos alentarlo en su denodada lucha contra el poder oscurantista y clerical. Las conquistas que él está haciendo realidad en la Argentina bien merecen el respaldo vigoroso de la masonería. Igual felicitación recibió del gran maestre de la Orden Hermética, señor Miguel Olivares Moyano, del Gran Oriente de Chile, con fecha 6 de febrero de 1955. Todas las conclusiones y resoluciones adoptadas en los centros masónicos han resultado favorables a la actitud de nuestro gobierno en relación con los jerarcas argentinos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Gran Logia Valle de México ya había enviado el 30 de mayo de 1955, con la firma de su gran maestre Eugenio Maldonado, la siguiente adhesión a Perón. Les hacemos presente nuestra cordial simpatía hacia la posición que se ha adoptado frente a una clerecía disolvente, hacia una actitud que es congruente con la desiderata de los masones. Estas adhesiones que estoy leyendo ahora, recuérdenlas hasta el final, porque van a cobrar más sentido cuando les cuente qué hizo Perón para merecer estas adhesiones. Unos años antes, en un mensaje desde Gran Bretaña, se decía así: la Real y Soberana Logia de Londres, por medio de su gran maestre, ordena a los hermanos argentinos del Gran Oriente de Buenos Aires adoptar una línea de conducta particular en el debate sobre la ley de enseñanza religiosa y de la no menos importante ley sobre el divorcio. Ustedes saben que la primera ley del divorcio en la Argentina fue en la época de Perón. En la revista Símbolo, que es el órgano oficial de la masonería hasta el día de hoy, con la diferencia de que ahora está digitalizada, se puede leer en la red, la revista Símbolo del mes de diciembre de 1954 lanza una fervorosa campaña de adhesión a Perón, justamente por las obras
masónicas que Perón estaba ejecutando. El 6 de junio de 1955, el famoso ya mencionado Fabián Onsari le escribía al gran maestre de Bogotá en Colombia, el señor Carlos Saúl Fernández, su satisfacción particular por los actos masónicos de Perón. Y así podríamos seguir enumerando adhesiones de la masonería americana y de la masonería en general. Tratemos de sintetizar lo que hemos dicho para poder hacer un recreo y después con los que quieran, con los sobrevivientes, vamos a la segunda parte. Pero tratemos de sintetizar lo que hemos dicho. Desde el punto de vista psicológico, estamos ante un personaje inequívocamente signado por una amoralidad y moralidad manifiesta. Desde el punto de vista político, estamos ante un hombre que no vacila, no trepida en considerarse a sí mismo un maquiavelista, un sujeto pendular, ambiguo, contradictorio. Y desde el punto de vista ideológico, estamos ante un hombre enrolado de manera franca y perseverante, pertinaz, en las filas de la judeo-masonería. Filas que, por supuesto, no solamente, como ustedes saben, no son inocuas, sino que se han destacado históricamente y se siguen destacando por su conducta denodadamente anticatólica y anticristiana. Entonces, la primera conclusión a la que se puede arribar, sin mengua de lo que veamos después o de la pregunta que haya en este momento, cuando ustedes gusten, pero la primera conclusión a la que se puede arribar es que es absolutamente imposible para un católico ser peronista o definirse peronista o considerarse peronista. Y como la segunda pregunta que surge después de esta afirmación es obvia, ¿por qué hay católicos que son peronistas? Mi respuesta casi, diría yo, irónica, es bueno, porque hay católicos que son procomunistas, projudíos, protercermundistas, o lo que fuere menos católicos. Ahora, me anticipo a lo que ustedes puedan preguntarse o interrogarse en sus propias conciencias. ¿Existe un Perón católico o una versión acristianada de Perón? Y si ustedes la buscan, la van a encontrar. O sea, Perón puede tener su media hora de cristiano, su cuarto de hora de mariano, su discurso pro-occidental y cristiano, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Si lo quieren ver fotografiado en la iglesia de San Francisco, como los versos de Machado, gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía, el Viernes Santo salía llevando el cirio en la mano, aquel trueno vestido de nazareno, lo van a encontrar, lo que ustedes quieran, da para todo este hombre, da para todo. Entonces, una vez más, vuelvo a repetir, y disculpen que abuse de la reiteración, pero vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que una persona sana pueda confiar en semejante personaje? Ya no me lo planteo en términos políticos, sino en términos psicológicos. ¿Cómo es posible que yo le pueda dar mi adhesión, desde el punto de vista de mi salud psíquica, a un personaje que a la mañana es una cosa, al mediodía otra, a la tardecita otra, a la merienda otra y a la noche otra para volver a empezar y al día siguiente? Es una locura, es una verdadera locura. Bueno, yo entonces voy a hacer esto, vamos a hacer un alto. José y los dueños de casa me dirán qué quieren hacer. Si quieren preguntar ahora, preguntar después del recreo, preguntar durante el recreo, que el recreo consista en preguntar y comer. Si el recreo es para irse y con los que queden vamos a la segunda parte, pero mi plan es el siguiente. La segunda parte es contarles brevemente, la segunda parte va a durar menos, queden tranquilos, contarles brevemente cuáles fueron los principales hechos mediante los cuales Perón persigue a la Iglesia Católica. Desde 1945 hasta 1955. Voy a poner un ejemplo cronológico de cada año para que ustedes vean y después obviamente sacaremos las conclusiones y volverán a existir preguntas o lo que fuere. En este momento está en internet, cosa que cuando no había internet por supuesto no estaba, el librito muy interesante que se llama El llanto de las ruinas, me parece, no estoy seguro, que ese librito lo digitalizó Marcelo Greco. Si a alguien le interesa, sería interesante, para la redundancia, que lo pudieran ver, porque es un libro que hizo el padre Roger con las imágenes desgarradoras
de las quemas de los templos ocurridas en Buenos Aires y con las profanaciones, con los escarnios, con las vejaciones, algo verdaderamente siniestro, espantoso, que ocurrió, como vamos a ver ahora, por orden expresa de Perón y de sus sicarios.